Papa, entrevista en 5, 4, 3, 2. Bueno, como ustedes saben, Claudia Urrea, vengo de MIT, soy colombiana, pero llevo 22 años trabajando en temas de educación y tecnología, principalmente para Latinoamérica, pero para otros países en vía de desarrollo, comunidades en vía de desarrollo, y feliz de estar con ustedes hoy, poder conversar un poco sobre este tema de educación y tecnología, las implicaciones para la educación de los estudiantes y, por supuesto, para el desarrollo económico de un país. Amigos, mi nombre es Michael Quinn, soy canadiense y trabajo con la empresa LCSI de Montreal, Canadá, y trabajé con el Dr. Seymour Papert desde 30 años al menos, y tenemos programas educativos, software educativos, con las ideas de Seymour Papert. La idea fundamental de Seymour Papert es el alumna es el centro de aprendizaje, y con el software esperamos que podemos dar el control del proceso del aprendizaje al alumno. Bueno, soy Oscar Becerra, vengo de Perú. Soy una de las personas a las que Seymour Papert le cambió, si no la vida, por lo menos lo que pensaba de la educación en la vida, y tuve el privilegio de tratar de hacer realidad las ideas de Seymour Papert en el Perú, donde llevamos 1 millón de computadoras, casi 1 millón de computadoras XO y equipos de robótica a 6 millones de niños en todo el país, y realmente es algo de lo que me siento muy satisfecho. No sé, Oscar, si nos quieres contar un poco sobre ese tema de qué pasó en Perú con la llegada de estas computadoras, ¿no? Porque era un producto externo, pero cómo movilizó el sistema educativo, pero también la industria y, digamos, las diferentes comunidades o redes de apoyo alrededor de un programa que no solamente involucraba a las escuelas y el sector público, sino potenciar también, o sea, potencialmente la academia y tal vez el sector privado. No sé, tengo curiosidad. Mira, fue una experiencia muy especial y que quitó las máscaras a muchas cosas, en algunos casos tristemente, ¿no? Muchos supuestamente preocupados por la educación, al ver amenazadas sus utilidades, se convirtieron en enemigos del proyecto. Es el caso de la industria, que eventualmente echó a perder el proyecto del EPC en el mundo, ¿no? Al ver la industria amenazada sus bottom line, se dedicó a desprestigiar el proyecto. Los problemas políticos, que nunca están ajenos a estas cosas, hicieron que la gente dudara. No puedo apoyar esto porque lo está haciendo un gobierno que políticamente no coincide conmigo. Y cuando terminó ese gobierno, el otro vino con la agenda de vamos a destruir esto para volverlo a empezar. Y 3 años después se dieron cuenta que no habían hecho nada, y entonces han tratado de retomarlo. Y lo que estamos viendo ahora es que esas maquinitas demostraron la misma resiliencia de muchos niños peruanos y siguen funcionando después de 8 años. Y muchos maestros y muchos niños han hecho cosas increíbles con esas máquinas. Lo único que yo lamento es cuánto más hubieran podido hacer si todos los que empujaron en contra hubieran empujado a favor, ¿no? Entonces, la gran paradoja de este proyecto es que mucha de la gente que dice se gastaron 320 millones de dólares en hacer algo que no valió la pena, no dicen que parte de lo que no valió la pena, que hay cosas que probablemente se hubieran podido hacer mejor, se deben a su oposición y a las dificultades que pusieron. Obviamente yo no puedo ser imparcial, pero el tema, por ejemplo, de apropiación de tecnología, es algo que sucede automáticamente cuando, como decía Papert, está disponible masivamente. Y no necesitas tanta capacitación, porque la gente que desea aprender, aprende por su cuenta, ¿no? Y hay tanto que contar que si me dejas no paro. Bueno, no sé si el caso de Uruguay es un poco diferente porque había un tema político diferente y una continuidad que se le ha dado al programa, independientemente de que sea
de un computador por niño, pero ellos ahora han traído tablets y están trabajando con la tercera edad. Y yo sé que inyectaron un poco el sector económico, digamos, de dar recursos para que se generaran una producción de contenidos y de herramientas pues alrededor de estas computadoras, ¿no? O sea que fue como una cosa acertada que me parece que hizo Uruguay, y seguro Michael tiene muchísimos cuentos que contar de haber cambiado por tantos años, bueno, de un producto que era casi único a tener un software abierto y digamos tantos cambios. A lo mejor Michael, ¿quieres contar? Tenés tu micrófono. Sí, claro, pienso que mi experiencia, nuestra experiencia en América Latina desde 1985 con LogoWriter es muy importante. Es un programa con una visión pedagógica, en filosofía importante. Y no es un software de, no sé, de geografía del estado de Jalisco, geografía de Antioquia en Colombia. Es un software, en visión de Paper. Queremos dar un software abierto a todos los niños, de 5 años a 15 años. Y el niño va a aprender lentamente, inicialmente, pero sin límites. Y el mismo software es posible de usarlo en matemáticas, ciencias, historia, etc. Es un poco de todo. Es como un Swiss Army knife, un cuchillo suiza. Cuchilla suiza. Entonces hay muchas aplicaciones. Y estoy totalmente de acuerdo con Oscar que la capacitación con el niño no es el problema. Un niña quiere aprender naturalmente y con una herramienta abierta como Micromundos o con Logo es muy posible. O sea, tengo curiosidad de qué pasa con los cambios de software abierto, porque digamos que una de las cosas que yo he visto ha generado apropiación a diferentes niveles, o sea, y hay más profundos, ¿no? Una cosa es el tema de apropiación de la tecnología para los niños, para aprender, en ese mismo sentido que habla Paper. Otro es para los profesores apropiar tecnologías y facilitar ese aprendizaje poderoso. Pero digamos a otro nivel está toda esa apropiación que se da cuando el estudiante tiene esa responsabilidad y la oportunidad de personalizar un software y de hacerse parte de un movimiento que contribuye a cuáles son las herramientas, cómo se aprende, cuáles son las aplicaciones que se le da, ¿no? Entonces, no sé si quieren comentar algo de eso. Hay un tema interesante, Claudia, y es que creo que una característica fundamental que tenía LogoWriter y que han tenido todos los productos de LS y muchos otros, es el tema de que sean egosintónicos. O sea, tú tienes que usar la tecnología para hacer algo que te sientes cómodo haciendo sin la tecnología. Hemos tenido algunas experiencias un poco graciosas inclusive, en el caso de OLPC en el Perú, en el pueblito de Araguay donde empezamos la experiencia, la profesora estaba acostumbrada a premiar y castigar a los niños cuando hacían las cosas. Y entonces a los niños que se portaban bien en clase, ahora les daba como premio que podían pasar un rato con la computadora haciendo lo que quisieran. Entonces, claro, pero ¿cómo el castigo? Eso es lo que ella estaba acostumbrada a hacer, lo hacía bien, y ahora la tecnología le ayudaba a que sus castigos funcionen, porque como los chicos querían usar la computadora, se portaban bien, y escuchaban las clases que ella tenía que darles, que en mayor o menor medida eran útiles también. Entonces, en la medida en que ella hizo algo que acostumbraba a hacer, castigar a los chicos que se portaban mal o premiarlos si se portaban bien, usando la tecnología para darla como premio castigo, resultó que le resultó cómoda y empezó a explorar otras cosas. Y antes de que nos diéramos cuenta ya estaba usando las laptops XO dentro de su clase con los chicos para que copien lo que había en la pizarra, otra cosa que también hacían. Entonces creo que esa característica de hacer algo que estamos haciendo sin vigilancia, cómodamente, y hacerlo un poquito mejor con tecnología, creo que es la clave. Y creo que es el espíritu. Yo me acuerdo mucho, Seymour Papert hablaba de la película Dirty Dancing como un ejemplo de aprendizaje, y en nuestra experiencia yo la veo más parecida a Karate Kid 1,
¿no? Donde aprendes cosas aparentemente no relacionadas, ¿no? Cuando el chico quería aprender el golpe, el profesor lo estaba haciendo limpiar el carro o el piso. Pero esos movimientos, que son los que los niños adquieren al interactuar con la tecnología de manera egosintónica, eventualmente los van a encontrar útiles, y en eso consiste la apropiación. Yo lo que estoy escuchando es que hay herramientas, por supuesto, que favorecen, ¿no?, el aprendizaje y la apropiación, que las condiciones se tienen que dar para que hagan estos proyectos en el que la maestra hace lo que hace porque se siente cómoda haciéndolo, pero facilita que los estudiantes puedan encontrar esas oportunidades. Y yo hablaba de apropiación un poco, pues permitiendo que a otro nivel también los estudiantes, y que más tecnologías nuevas, me parece a mí, no solamente hardware sino software, permiten esa personalización. Y bueno, hablamos un poco del tema de producción, pero me parece interesante el tema de política pública, porque tal vez Michael puede hablar de Costa Rica, que pasó hace 30 años, la experiencia de Perú, y bueno, yo he participado en algunas, pero en Costa Rica también siguen sucediendo cosas, y es en parte esa voluntad política, ¿no?, de qué pasa. Sí, con la Fundación Omar Dengo, hace mucho tiempo, trabajé con Clotilde Fonseca y otras personas de alto nivel en el país de Costa Rica, y es importante, y hay una diferencia entre Costa Rica y muchos otros países en América Latina. La responsabilidad por la implementación del programa es al exterior del gobierno, es una fundación. Es decir, el avantaje es que si hay un cambio en el gobierno, y regularmente en América Latina es normal, no hay un cambio en el programa. La programa puede continuar 5 años, 10, 15 años, y sin intervención del nuevo presidente, etc. Entonces, pienso que es un asunto muy importante, que hay un grupo, posiblemente al exterior del gobierno, que pueda trabajar con los docentes, etc., y los maestros y los niños. Y segundo es que es en todo el país de Costa Rica, no solamente en San José, el capital, es en zonas rurales, zonas muy lejos del capital, y intenso, muy intenso el programa. Tercero es que no hay una cantidad enorme de software educativas. 2, 3, 4 es suficiente. Si es software abierto, donde los alumnos y los maestros pueden personalizar el software. Es muy difícil dar una capacitación a los maestros cuando hay una cantidad enorme de software, 30, 40, 50. Es mejor seleccionar 3, 4 con más capacitación, software educativa más abierto, en mi opinión es mejor. Yo creo que el caso de Uruguay es muy parecido cuando la organización que desarrolla el proyecto no está dentro del gobierno, sino que es el Ceibal, ¿no?, que es el plan Ceibal, que tiene unas capacidades importantes, tecnológicas y operativas, que le permiten pues llevar el plan adelante y separarlo un poco del gobierno, aunque yo pienso que los cambios de gobierno ya han favorecido siempre el programa. ¿Querías decir algo, Oscar? Sí, mira, una cosa importantísima en el proyecto de Costa Rica, y que a mí se me quedó grabado, es una frase más larga, de la que un pedacito se me quedó grabado hace 30 años, y que la decía el ministro de Educación. Lo que necesitan los niños con la tecnología, en la educación, pero la tecnología va a ayudar a tenerlo, es juicio crítico. Y creo que ahora que hay tantas campañas porque Internet es un derecho humano y debe llegar a todos, tenemos que recordar que Internet, sin capacidad de juzgar lo que leemos, puede ser incluso más dañino que no tenerlo. Esa capacidad de juicio crítico solamente se da cuando la herramienta que estás usando te permite calificar lo que has hecho a ti, no al sistema. Una experiencia que tuve en Guatemala, cuando nos estaban mostrando alguno de estos maravillosos software para geografía del mar, miles de productos,
me acerqué y le dije, a ver, ayúdame con esa enciclopedia que estás mostrando a averiguar cuál es la forma de la órbita de la Luna alrededor del Sol. Todavía están pensando. O sea, esa es una pregunta que no está pues prehecha, no hay una respuesta preconcebida. Entonces las herramientas, estas 3 o 4 herramientas y el concepto del cuchillo suizo de Michael me parece extraordinario, porque eso es lo que tenemos que darle. A los niños en la escuela tenemos que darles las cuchillas suizas que les van a permitir, como la gente de OSD ha dicho, estar preparados para los trabajos que todavía no se han inventado. O sea, no podemos enseñarles a hacer un trabajo hoy día que no va a existir dentro de 5 años o dentro de 12 años. Y no hay manera de que sepamos que va a existir dentro de 12 años. Tenemos que darles esas cuchillas suizas que les van a permitir capturar cualquier otro. Y el tema del ATU y del Ceibal, en cuanto a producción, yo creo que es importante porque, y creo que eso le va a hacer mucho bien, y LATE tiene mucho que ver en esto, tenemos que dar las condiciones para desarrollar herramientas de tecnología de clase mundial. A veces el cortoplacismo hace que los países querramos apoyar la creación de tecnología sin crear las condiciones que hacen que se cree nueva tecnología. Y entonces terminamos compitiendo con herramientas que solo nos sirven a nosotros y empiezan todas las armas proteccionistas. Como nuestras herramientas son malas, vamos a cerrar las fronteras para que no entren las buenas, lo que hizo Brasil durante años, y vamos a obligar a los compradores locales a comprar nuestras herramientas malas. Cuando el enfoque tiene que ser, ¿qué se hace? ¿Qué hacen los que crean herramientas de clase mundial para que se den las condiciones para crearlas? Y eso es investigación, eso es preocupación por el sentido último de la educación, que es formar ciudadanos para que sean felices y exitosos, prósperos. Y entonces se van a dar las condiciones para que alguien, en base a esa investigación, pueda desarrollar herramientas que no van a necesitar protección porque van a ser las mejores. En el Perú lo vemos, o sea, ¿por qué la comida peruana no necesita protección? ¿Por qué se ha impuesto en el mundo? Porque es rica, porque es buena y porque la gente la quiere, sí. La gente la quiere, ¿no? O sea, eso tenemos que hacer, tenemos que crear tecnología que la gente quiera, y entonces no va a haber que protegerla. Sí. Yo tenía ahí una observación, y es que parece entonces que una red de personas de diferentes sectores, ¿no? El sector académico, el sector público, el sector educativo, las comunidades, pues al juntarse pueden crear digamos, este espacio adecuado para que se generen las tecnologías. Y yo quiero recordar algo, y es que tenemos que pensar que para qué, porque obviamente habiendo estado en el proyecto de un laptop por niño y en tantas innovaciones que ha sacado MIT, algunos de los países tienen clarísimo para qué quieren esas tecnologías, tienen una visión más amplia que simplemente que se haga un proyecto pequeño en el colegio. Tienen esa visión de qué queremos que nuestros niños desarrollen en sus habilidades, hacia dónde queremos mover nuestro país. Entonces, cuáles son los proyectos relevantes que van a hacer, en qué se van a involucrar, dónde van a estar sus intereses, y entonces ahí todo como que parece más alineado. Muchos países por la moda, y pasa en Estados Unidos, no hablemos de países ni de nuestros países, pero en muchos distritos escolares en Estados Unidos, bueno, la moda es el iPad, bueno, vamos a traer el iPad, pero el niño no puede ni instalar, ni personalizar, ni abrir YouTube, ni hacer nada. Bueno, ¿qué pasa con esos? Mi hija llega, lo pone ahí en la mesa y ella coge el de la casa que sí le puede instalar, bajar. Entonces también tenemos que alinearnos y crear un ambiente propicio con una visión mucho más amplia, ¿no? de hacia dónde va un país, cuáles son las condiciones para generar prosperidad que se revierten en competitividad, ¿no? para el país, digo yo. La idea para mí es necesario que haya una visión en cada gobierno. ¿Qué es el plan con la tecnología? Si no hay un plan, es muy fácil comprar tabletas o iPads. Cualquier, en la moda. Muy fácil. ¿Qué es el precio? Bueno, la cantidad. Bueno, es muy fácil. Pero para mí, la máquina, iPad, tableta, computador, es en importancia segundo. Sí. Es la visión de educación. Es más importante
el software educativo, el aprendizaje es mucho más importante que la máquina. Y vemos en los Estados Unidos, como, por ejemplo, el estado de Maine, el estado de Seymour Papert, que hay una decisión en junio de cambiar todos los iPads a máquinas puro. Ajá. Porque en la opinión de la gente de Maine, un iPad es una máquina de consumación de información, consumo de información. No es una máquina con la idea de producción de información y aprendizaje. Para mí es muy importante. Veo gobiernos en todas partes del mundo que van a comprar tablets por los niños y solamente es una máquina cerrada. Para consumo de contenido. Sí, consumo de contenido. Y para mí, conozco muy bien Seymour Papert. Seymour Papert no tiene una visión favorable de un tablet, iPad u otro. Una cosa interesante es que es fácil hablar de que hay que dar ambientes para crear ideas en lugar de consumir información. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el que está starving, el que está muriendo de hambre por falta de información, sí le hace bien tener información. Y que si tienes el balance adecuado no está mal. Por ejemplo, las XO que distribuimos en el Perú tenían 200 libros adentro, para que los chicos puedan leer, porque esos chicos, si veían 10 libros en su vida, era mucho. Entonces, ese tipo de información abierta, o sea, no le decíamos, tienes que consumir este producto de software, no, aquí tienes 200 libros para que leas lo que te guste. Y el tema de cómo las herramientas tienen que perdurar, porque la capacidad de aprender no debería echarse a perder porque sale una nueva versión del producto. Y yo me recuerdo una anécdota de un profesor que tomó las ideas de Seymour Papert en un pueblo donde no había electricidad. Y un día me encontré con él y me dijo, yo he puesto mi laboratorio de cómputo con LogoWriter, pero no tenemos electricidad ni computadoras. Entonces me llamó la atención y fui a verlo. Y lo que habían hecho es que en el patio del colegio habían dibujado la pantalla. Y habían niños que por turnos eran la tortuga, con una tiza. Y tenían el manual de instrucciones de LogoWriter que los demás niños usaban para programar esa computadora. O sea, le daban los comandos y el niño seguía las instrucciones. Cuando llevamos a esos niños a computadoras verdaderas, en 10 minutos estaban programando. Entonces, exactamente, en la medida en que les damos ese tipo de herramientas, cuando lo sientes en una oficina y tenga que usar un ERP de clase mundial, va a usar esas herramientas que aprendió en el cuchillo suizo. Y cuando tenga que usar PowerPoint, Freelance Graphics, lo que sea, va a poder recurrir a esas herramientas. Y eso es algo que demostró el proyecto del EPC. El Banco Interamericano de Desarrollo desarrolló un estudio de impacto durante 1 año y medio y encontró cosas interesantes que la industria de tecnología trató de soslayar. Como por ejemplo que en 18 meses los niños del grupo de tratamiento avanzaron de 4 a 6 meses más en 18 meses que los del grupo de control en capacidad cognitiva. Y que todos los niños que tuvieron acceso a la laptop aprendieron a usar las cosas que se esperaba que usen, el procesador de texto, a navegar en internet, o sea, prácticamente todos. ¿Qué es lo que queremos? O sea, el cuchillo suizo lo usaron para hacer las cosas que les gustaba a ellos. Y además, su capacidad de adquirir conocimientos creció. Eso fue terrible para la industria. En paralelo se descubrió que no habían mejorado los resultados en sus pruebas de matemáticas y lenguaje. Y eso fue lo que usó la industria de información, de tecnología de la información para decir este proyecto no sirve. Pero creo que en buena hora, porque estos chicos están en mejores condiciones de aprender. Yo escribí un par de artículos
resaltando exactamente eso, porque qué querer, las habilidades cognitivas, para mí, las habilidades cognitivas, si uno se va a ver el detalle, eran incluso asociados con lógica y con codificación y decodificación, que tiene que ver con comprensión de lectura, no con la parte técnica de leer, sino de comprensión de lectura. Y bueno, hablando un poco de habilidades en las diferentes disciplinas, yo sí quiero hacer énfasis, porque sí estoy convencida de la importancia de entender, aunque sea pocas cosas, los diferentes cuerpos digamos, o el body of knowledge de las diferentes disciplinas, porque en MIT nosotros estamos convencidos cuando entran los estudiantes que tienen que tener por lo menos un entendimiento de ciertos conceptos importantes de las disciplinas, porque son los que les permite en realidad hacer proyectos usando todas estas herramientas, todas estas tecnologías, pero para crear soluciones y para crear los inventos del futuro, las soluciones a los grandes problemas del mundo. Entonces, a veces caemos, y no es que lo ignoremos, pero a veces la gente piensa que nosotros no pensamos que la gente tiene que aprender, y ahí acudo a otro tema que Papert, digamos que lo tengo en mi vena, y es el tema de lo concreto. O sea, para mí era siempre aprender algo concreto, no tenías que aprender todo, pero aprender algo concreto que te permitía hacer algo ya, no si algún día lo ibas a usar. Y yo pienso que un énfasis grande que yo quisiera hacer es que no es que estemos olvidando las disciplinas, sino que son tan importantes y que estas herramientas precisamente permiten el entendimiento más profundo de conceptos que son claves. Sí, claro, la idea de Papert no es crear un grupo de expertos en computación con el lenguaje de programación Logo Writer y Micromundos. Es crear con todos los alumnos una manera de pensar, pensamiento crítico, cómo resolver problemas, etc. La idea es que no vamos a crear un grupo que van a trabajar con Microsoft y Google necesariamente. Es más importante que los alumnos puedan identificar problemas, soluciones, etcétera, etcétera. Pensar, no sé, thinking about thinking. Algo que me viene a la mente y que no es de Papert, pero el profesor Scott Page de la Universidad de Michigan tiene un curso que se llama Model Thinking, pensando en modelos, ¿no? Y una de las cosas que se me han grabado de él es que dice, se aprende más haciendo preguntas que ofreciendo respuestas. Mi principal crítica al software educativo tradicional es que es software para ofrecer respuestas, y tenemos que desarrollar software que le permita a los niños hacer las preguntas adecuadas para entender los problemas que a ellos les importan, no programas que les ofrezcan las respuestas a las preguntas que alguien cree que les deberían importar, porque esa es la tragedia de la educación formal. Alguien cree que esto me debe importar y me lo embute, como decía Paulo Freire, como si fuera un buzón, mientras que yo tengo necesidades que están siendo satisfechas fuera de la escuela por alguien que no está preparado para hacerlo bien, y terminamos teniendo pues los gangs, la violencia, o sea, todos los problemas que vemos en la sociedad tal vez se deban en gran medida a que no les hemos enseñado a nuestros niños y jóvenes a hacer las preguntas correctas y a hacer el esfuerzo de entender las cosas, no que alguien les dé las respuestas aunque no entiendan la pregunta. Yo creo que mucho para conversar. Tenemos, yo creo que la oportunidad en estos 2 días de poder conversar con otros expertos locales de México interesados en estos temas y que seguramente van a contribuir mucho más a estas ideas. Así que muchas gracias. Gracias. Era lo que quería.